En este tutorial vamos a dar un pequeño repaso a los modificadores y su uso al modelar. Blender lleva muchos modificadores, ahora hablaremos un poco de lo que son, y yo solamente me voy a centrar en ver algunos que son, por lo menos los que más uso yo. Un modificador es un programa que se le pone encima a un objeto para que le modifique la malla, como su nombre indica, normalmente para los que nosotros vamos a usar añadiendo de forma virtual esa malla, de forma que parte de la malla, digamos, es real, parte es virtual. Luego, cuando se exporta a Unity, esa malla se convierte en real y tenemos el objeto hecho. Pero la ventaja de los modificadores es, por un lado, que nos dan parte del objeto hecho, y por otro lado, que al ser virtual, si modificamos la parte que nosotros tenemos hecha, afectamos a la parte virtual en tiempo real. Bueno, para acceder a modificadores, cogemos por ejemplo un cubo y están aquí en esta llave inglesa. Y podemos añadir modificadores. Y aquí vemos que tenemos muchos. Solo nos vamos a centrar en la parte esta de en medio, en los que generan malla, y ni siquiera los vamos a ver todos. Vamos a ir viendo uno a uno los más interesantes. Empezar por el array. El array lo que hace es crear copias de nuestro objeto. Entonces, si nosotros queremos crear copias, por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un escalón, perdón, una escalera en cierta medida, pues podemos pensar que un escalón repetido muchas veces. Entonces lo que vamos a hacer es modelar un escalón solo y que él se ocupe de hacer el resto de los escalones. Vamos a bajar aquí, por ejemplo. Vamos a mover este para adentro. Vamos a bajar esto un poco más y aquí tenemos hecho pues un escalón. Entonces vamos, bueno, voy a ponerle que el origen esté en la geometría, sin más, para no complicar demasiado la vida y para que no se me salga demasiado. Como siempre, voy a poner mi objeto en el origen. Vale. Pues vamos a crear un modificador array. Le damos a array y lo primero que nos encontramos es este menú. Lo primero que dice es la forma de contar el número de copias. Podemos hacer una cuenta fija, que decimos nosotros cuántas copias hay, para que encaje con la longitud o con una curva que tengamos. Nosotros vamos a ver solo la versión básica, que es cuenta fija, número fijo de. Entonces, en este caso nos dice que va a hacer dos copias. Lo que pasa es que si lo vemos, nosotros quisiéramos haber puesto los dos escalones en el eje Y o a continuación de otro, y no lo ha puesto en el eje X. Esto está aquí. Podemos decir que la separación entre los dos escalones que tenemos ahora mismo, porque hemos dicho aquí dos escalones, sea o bien constante o bien relativa. Si es constante, nosotros decimos el tamaño; si es relativa, es relativa al tamaño del escalón. En este caso nos está diciendo en el eje X lo está separando una cantidad fija del escalón. Fijaros que si separo, ¿lo veis? 1,3 veces el tamaño del escalón. Nosotros vamos a poner la separación en X, la vamos a poner a 0, y a cambio de eso le vamos a poner la separación en Y a 1, con cuyo motivo la copia me la pone a continuación, es que prácticamente no se separa. Y vamos a también ponerle una separación en 1 para que nos separe así. Y de un escalón pues sacamos 2. La ventaja es que lo mismo que sacamos 2, pues podemos sacar todos los que queramos y hacemos nuestro escalón. Lo que os decía sobre que en el fondo casi toda la malla es virtual. Si entramos en modo edición, veréis que solo se puede editar la parte de abajo, pues el resto son como copias. Y en este caso pues es una ventaja. Si por ejemplo queremos que los escalones estén un poco deformados por abajo, pues podemos coger mi único escalón, le pegamos por ejemplo un par de cortes, lo bajamos esto un poquito, y si lo vemos, pues de forma automática toda la escalera está formada por escalones que están un poco deformados por en medio. Si no nos gusta este efecto, porque no nos gusta que se separe de aquí, pues podemos, en vez de eso, solamente podemos pegarle aquí un par de cortes también, uno aquí y otro se lo voy a pegar aquí, y cogemos nuestro, y ya veis como, aunque deformemos de un lado y por tanto todos los demás están deformados, se sigue pegando perfectamente, porque es un modificador. Podemos querer hacer ahora cualquier tontería, por ejemplo que los escalones se separen un poquito, cualquier cosa. A dejarlo a 0. Bueno, pues esa es la parte básica de un modificador, de un array. Deciros que se puede hacer más de un modificador. Imaginemos que después de hacer un escalón, una escalera, queremos hacer otra, pues podemos añadir un segundo modificador tipo array, que hemos visto aquí. Y si ahora separo,
está separando el test. Vamos a minimizar. Ya veis también un poco cómo va y es por orden. Primero aplica este y después este. Si queremos separarlo más, pues podemos. Tenemos dos escaleras, o 3 escaleras, o 4 escaleras, sin más que haber hecho un peldaño. Ya veis que esa pequeña modificación que le hice al peldaño para que dieras de dónde estar un poco deformado, pues se le aplica a todos. Bueno, vamos a quitar mi segundo modificador. Y vamos a ver otra propiedad de este array, que es la posibilidad de aquí lleva el merge para luego poder elegir que al juntarlo, si hay vértices repetidos, lo una. Pero quizás lo más interesante es la idea de tener un objeto que me sirve de offset. Entonces voy a añadirle un objeto, voy a añadir un empty y luego llamar, bueno, no le voy a poner nombre siquiera, y le voy a decir que el offset venga dado por este objeto. Vamos a poner el objeto aquí, a ver qué es lo que hace. Entonces nos vamos a nuestro objeto y le vamos a decir que queremos que tenga un offset y que sea nuestro empty, y ya veis lo que hace. La separación ahora depende de cómo esté mi objeto. Si yo mi objeto lo pongo exactamente en el mismo que el otro, lo tengo aquí, pero si mi objeto lo muevo, pues se mueve en todos los escalones. El offset lo va haciendo teniendo en cuenta la posición del objeto. O vamos a hacer, voy a poner el offset, lo voy a poner un poquito aquí, voy a poner aquí sin más, y lo voy a girar, voy a girar en el eje Z, y ya veis cómo al girar el objeto se gira todo las copias y por tanto me permite hacer fácilmente pues una escalera de caracol, sin más que haber tenido un objeto que me sirva de offset para eso. Fijaros que si además lo subo, pues tengo un control fino. Por ejemplo, esto desgraciadamente no se exporta a Unity, pero aquí tenemos por ejemplo el efecto que luego buscamos un poco nosotros en la torre, y es que al tirar hacia arriba los escalones suban y se pongan en su posición. Bueno, sobre el modificador este array, pues no hay mucho más que decir. Voy a quitar este, voy a quitar mi objeto, voy a borrar. Voy a poner dos bolas, bola 1, y voy a añadir una bola 2. Voy a poner bola es porque tenga bastantes más vértices. Y vamos a hacer el siguiente modificador. Luego vemos el bevel. Vamos a ver el booleano. El booleano se aplica a este objeto, pero teniendo en cuenta otro objeto. Por eso, si este es la esfera 1, pues le voy a hacer que el modificador tenga en cuenta la esfera 2. Y como veis, por lo que dice la intersección. Entonces, ahora mismo los objetos no tienen nada en común, pero cuando yo lo muevo por aquí, ¿dónde estamos? Me ha desaparecido el en vez de con la intersección voy a ponerlo primero voy a poner los dos objetos aquí para que se vea, y en este pues voy a decir que quiero ver la intersección. Si este objeto lo hacemos invisible, a ver, me está cogiendo, porque no le he dicho el objeto, perdón. Aunque veamos esto, si ahora este objeto lo hago invisible, lo voy a hacer aquí, esto era la esfera 1 y lo hago invisible. Si lo veis, lo que ha calculado es la intersección entre las dos esferas. Voy a volver a hacer visible la esfera 1. Voy a volver a marcar la esfera 2, aquí ya se ve un poco mejor. Conforme me voy moviendo para acá, por supuesto pillas más o menos. Puedes calcular la intersección, puedes calcular la unión, cuyo motivo crea como una especie de esfera doble. Vamos a coger la esfera 1, vamos a hacerla invisible. Ya veis que la esfera 1 me ha cogido la esfera 1 unido con la esfera 2, pero bien unida, los vértices comunes, digamos, los ha quitado. O la diferencia. En este caso, vamos a volver a hacer visible la esfera 1, vamos a coger y vamos a decir que me calcule la diferencia. Si ahora quitamos la esfera 2, ya veis que lo que ha hecho es quitar la esfera 2, calcular la diferencia entre la esfera 1 y la esfera 2, y una forma, por ejemplo, fácil de hacer este tipo de efecto de que tiene una esfera a la que le has quitado un trozo. En general, los modificadores estos booleanos, no lo sé, por las últimas versiones no las he probado demasiado, pero por lo menos hasta hace poco solo funcionaban bien
si el objeto, los dos objetos por cierto tienen que ser tipo smooth, ya se ve, si los objetos tienen bastantes vértices. Bueno, vamos a dejarnos los modificadores booleanos, ya habéis visto lo que hacen. Vamos a quitar la esfera y vamos a ver qué es lo que hace el modificador bevel este que hemos quitado. Bueno, el modificador bevel es muy simple y es porque muchas veces lo que queda feo es esto de que los bordes de los objetos sean demasiado cortantes, demasiado agudos los picos estos. Entonces el bevel lo que hace es redondear. Si le damos, pues vemos que lo que hace es como el equivalente a pegar unos cortes y meterlo hacia adentro para redondear. En cuanto a lo que las opciones que lleva bastantes, pero bueno, esencialmente la más interesante es el grosor, que si lo veis pues permite de meterle un bisel muy fino a un bisel muy gordo, ¿no? Una buena idea, si el número de vértices de los objetos no es excesivo, en los muebles por lo menos, es coger y al final meterle un modificador bevel para suavizar por los lados. Si lo veis, aunque se nota menos cuando está en modo flat, queda más feo, pero en modo smooth sí que da la sensación de que el objeto, ya veis, lo que se hace es redondearlo por los bordes, ¿vale? Bueno, vamos a por el siguiente modificador, tipo flat. Hemos visto el array, hemos visto el bevel, hemos visto el booleano. No vamos a meternos con el build, que es lo que hace el efecto este de construcción. Vamos a meternos en el decimate. Imaginemos que nosotros hacemos una esfera y lo vamos a exportar. La hacemos, por ejemplo, con muchos segmentos, porque bueno, no va a dar tiempo de verlo en clase, pero imaginemos que estamos haciendo sculpt. Para hacer sculpt se necesitan objetos con muchos vértices. Y el problema es que el número de vértices pues es bastante alto, son 2000. Entonces, antes de exportarlo a Unity, pues una buena idea es intentar quitar vértices, todos los posibles, y eso se ocupa el modificador decimate. El decimate lo que hace es intentar quitar, y lo hace de forma interactiva, de forma que nosotros aquí lo que tenemos es el radio, ahora mismo está 1, no está quitando nada, y me está diciendo que esto tiene 2223 caras. Si bajamos, me va disminuyendo el número de caras, y hace, digamos, lo que puede. Aquí parece más feo. Si lo ponéis en modo smooth, veréis que no estamos perdiendo gran cosa por quitar esas caras. Estamos quitando la mitad de las caras. Acordaros, 2200 y por donde iba yo, 900 y todavía la esfera es muy redonda. Por supuesto, si lo quitáis todas, pues queda horrible. Pero podéis pensar, por ejemplo, 128 caras o incluso 300 caras. Entonces esto es lo que hace el decimate. Al ser muy interactivo, pues es fácil ver hasta qué punto te interesa y en caso de que te guste, pues luego puedes coger y exportarlo. Vamos a por el siguiente modificador. Hemos visto el array para hacer copia, el bevel para suavizar los bordes, el booleano para hacer intersecciones, diferencias, el build ya he dicho que no, el decimate, el edge split no lo vamos a utilizar porque el edge split, ya, bueno, que no lo voy a explicar porque ya lo hemos usado, ya sabéis que es para controlar un poco el suavizado. No vamos a ver el tipo máscara. Vamos a ver el mirror. El mirror es cuando queramos modelar algo de forma que sea muy simétrico. Entonces voy a hacer un objeto que sea muy simétrico. Voy a hacer, por ejemplo, en un momento voy a hacer una especie de ventana gótica. Entonces voy a empezar por un círculo de 32, está bien. Vamos a entrar en modo edición, vista frontal, elijo los vértices, voy a rotar en X 90 grados y mi idea es, la primera parte no necesito el mirror para nada, me lo cargo, vértices, ¿no? Voy a coger y voy a hacerle la forma a esto, voy a poner el ratón 3D, bueno, no, creo que es directamente, si selecciono todo, pero digo que el pivote en vez de estar aquí esté en el punto medio, no me vale, el último elemento activo no me vale, en bounding box no me vale, voy a poner el ratón. Entonces voy a poner Shift S, pongo el ratón lo seleccionado y le voy a decir que me utilice esto, extruyo y escalo. Y hacer esta parte de la puerta es fácil, pero imaginemos que queremos hacer cualquier tipo de tontería. La idea es mover vértices, pero nos gustaría que aunque podamos mover los vértices como nosotros queramos, al final yo lo que quiero es tener
las dos partes de la puerta igual, y de eso es de lo que se ocupa el modificador mirror. Primero que voy a hacer es borrar media parte de arriba de la ventana. Es importante que el centro del objeto esté bien puesto, y le voy a meter un modificador mirror. Como veis, él lo que hace es completar. La ventaja es que si ahora pues, hago esto, por ejemplo, voy a ponerlo en modo proporcional y lo voy a poner en pico GZ. Ya veis un poco la sensación de esta ventana gótica. Si queréis una ventana más tipo, voy a redondear ahora, tipo smooth, voy a coger esta G, voy a disminuir el y voy a hacer, bueno, no me está saliendo muy bonito, pero más o menos así este tipo de idea. Pues ya veis que la idea es que como él me hace la mitad, pues por muchas cosas que haga aquí me salgan mejores o peores, la otra parte es igual. Por supuesto, una vez que tengo esto, pues GZ, quito el GZ, y la idea es tener una puerta más o menos tipo así, medio árabe. Y ya veis que todo lo que yo le voy haciendo a una parte de la puerta, él me lo hace automáticamente al otro lado y me permite controlar esto. A la hora de hacer el modificador mirror, algunas opciones que merece la pena saber. En primer lugar, te permite elegir el eje en el cual trabaja. Te permite hacer, si has texturizado ya el objeto, también hacer simetría en las texturas para texturizar solo medio objeto y que el otro medio objeto te salga ya texturizado. El Mesh es para si en algún momento dado coinciden dos vértices, él automáticamente me los pega. Y hay una parte muy interesante que es el clipping. Vamos a mover. Ya veis que si el objeto no está puesto justo en el centro, pues deja un hueco en medio, ¿vale? Está muy bien, pero luego a la hora de pegar pues cuesta trabajo. El clipping está hecho para que cuando llegamos justo al centro los objetos se peguen. No se están pegando y es porque estaría haciendo alguna cosa que esté mal. Creo que el problema es lo de esto, el pivote, no es problema de eso. Aquí ahora sí está viendo como en el centro veis que pega, con cuyo motivo es fácil volver a pegar los objetos. Normalmente a veces te interesa y a veces no. A veces se utiliza el clipping, a veces pues no se utiliza el clipping. Bueno, pues hemos visto el modificador mirror. Vamos a por el siguiente. Hemos visto el array, el bevel, el booleano, el decimate y el mirror. El multiresolución no lo vamos a utilizar. El multiresolución es solamente para utilizarlo en Sculpt. El remesh es cuando la malla se ha liado mucho, él intenta volver a recalcularle las caras de la mejor forma posible. Os voy a enseñar el screw, aunque no es uno que normalmente uno utilice. Voy a poner, por ejemplo, un cubo. Lo mismo que antes lo voy a hacer. Lo mismo que hice para hacer la escalera, pues lo voy a bajar. Lo voy a mover para acá. Para que veáis qué es lo que hace el screw. El screw lo que hace es darle vueltas para formar como una especie de tornillo. Entonces, si ponemos el modificador screw, ya veis que en principio él ha creado muchas copias dando vueltas. Aquí nos está diciendo que está dando vueltas alrededor del eje Z. Pues se le puede poner un objeto que no sirva de eje, que va a cubrir un ángulo de 360 grados, que va a hacer 16 copias. Y aquí está el screw, que lo que dice es cuánto lo quiero subir para que me haga esto. Ya veis, voy a separar un poco. Está creando copias, a la misma vez las está subiendo y a la misma vez las está girando. Aquí al final está dando un pequeño fallo porque hay algo que estaría yo haciendo mal seguramente. Vale, entonces es una forma rápida de crear rampas, de crear tornillos y cosas por el estilo. Con un cierto... La ventaja es que yo puedo controlar cuántas copias hace. Ya se ve que con pocas copias queda muy mal, con muchas copias también crea muchos vértices, pero queda muy bien. Sobre todo si salimos y lo ponemos tipo smooth. A veces, bueno, en este caso ha hecho algo raro, pero bueno. Yo el screw lo utilizo muy poco. Vamos a quitarlo, vamos a volver a flat.
el Solidify es interesante, que muchas veces nosotros hacemos un objeto. Voy a coger un objeto, un plano, ¿no? Y voy a darle forma. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero hacer algo parecido. Vamos a moverlo para acá. Tengo mi idea de que esto es una especie de dibujo que a mí me gusta, una especie de rampita y tal. Entonces, después de hacerlo me di cuenta de que el objeto no tiene grosor, y al exportarlo a Unity, a veces los algoritmos de colisión no funcionan bien con elementos sin grosor, y sobre todo el problema es que de un lado se ve y del otro no. Y me gustaría darle grosor, pues para eso es para lo que vale el Solidify. Solidify lo que hace es reservar todo. Bueno, es darle grosor, y aquí le exigimos nosotros el grosor. Ya veis cómo, conforme yo le voy dando, le puedo dar grosor hacia un lado o hacia el otro, o sea, depende del gusto. ¿Vale? Y lleva pues varias opciones sobre si le da la vuelta a las normales, que intentar que el grosor sea uniforme, etcétera. En general se utiliza, yo lo utilizo poco, y cuando lo utilizo siempre lo utilizo con grosores muy finos, con cuyo motivo todo este tipo de opciones pues realmente no son realmente interesantes. Bueno, vamos a por... he borrado todo. Vamos a por el siguiente modificador. Vamos a ponerle otra vez un cubo. Y vamos a ir viendo ya los últimos modificadores. Me he saltado uno interesante, pero porque quería ver dos que se parecen mucho. El Subdivision Surface es un modificador que lo que intenta es redondear. El problema es que cada vez que se lo apliquéis, el número de vértices se multiplica por 4, entonces se utiliza, pero intentar utilizarlo poco porque genera mallas muy densas. En caso de usarlo, normalmente se utiliza luego con mezcla con el Decimate. Y ya veis pues lo que hace un cubo. Pues lo que hace es lo siguiente: le pone un vértice en cada cara. Estos son los vértices estos que veis tan fuera. Luego, en cada arista pone un vértice y lo mete un poquito hacia adentro, y en cada vértice un vértice, y cada vértice de los originales los mete más hacia adentro. Entonces aquí veis como estos son los vértices de las caras. De lado se verá mejor. Este era el vértice de la cara, este es el vértice del vértice, este es el vértice de la arista. El caso es que metiéndolo de forma con unas proporciones adecuadas, pues se consigue este efecto de que el objeto tiende a redondearse, sobre todo cuando se aplica varias veces. Ya veis que prácticamente en dos pasadas convierte un cubo en una esfera. Si le dais mucho, el problema es que el número de vértices se dispara. Ya veis que teníamos 6 y ahora ya tenemos 25.000 vértices, y es por lo que decía de que se va multiplicando por 4. Pero para algunas cosas es interesante. Por ejemplo, si queremos hacer unos dedos, pues vamos a hacerlo en 2. Veréis cómo ahora al entrar en modo edición realmente lo que tenemos es solo esto. Entonces vamos a hacer un dedo sencillo. Vamos a extruir. Y vamos a extruir. Entonces ya vemos que me da dando la sensación de dedo, quizás demasiado redondeado por aquí. Para eso se le pega un corte que sirve para esto, ¿vale? Vamos a coger todas las caras estas de arriba, lo vamos a achatar. Los dedos no son tan exageradamente esto. Vamos a coger estas 3 y aquí tenemos una forma básica de un dedo. Además, como el objeto realmente es muy simple, pues es fácil el modificarlo, incluso sin ningún tipo de esqueleto. Vamos a ver, quito este. Vamos a ponernos en vista lateral y vamos a hacer un dedito así más o menos girado. Vamos a quitarle estos. Bueno, 3, volvemos a girar y volvemos a mover. Volvemos a girar. Quizás un poquito para acá y un poquito para acá. Vale, aquí tenéis. Bueno, no se me ha quedado demasiado bien, las cosas son como son. Pero, bueno, espero que la idea sí que la hayáis pillado, y es que algo que en principio puede parecer complicado. Escalamos un poquito en I, vale. Y escalamos un poquito en Z. Vale, un poquito mejor. Bueno, la idea que algo redondeadito que siempre cuesta trabajo, pues este lo hacemos en plan, digamos, cubo, y le damos la forma básica y este se encarga de redondearlo.
Vamos a más modificadores. No vamos a ver el triangular. La idea del triangular es que Blender funciona con caras cuadradas y de cualquier tipo de vértice, de cualquier número de vértices, pero muchos programas como Unity solo trabajan con triángulos. Entonces, si hay algún problema al exportar, pues se puede partir las caras para que forme triángulos. Entonces vamos a los dos últimos, que son el skin y el wireframe. En cierta medida se puede pensar que el skin es una variante más avanzada del wireframe. El wireframe es cuando queramos no renderizar las caras, sino las aristas. Entonces vamos a wireframe y ya vemos que quita las caras y lo que hace es sustituir las aristas. Realmente lo que hace es crear una malla alrededor de las aristas. La malla la hace lo más simple posible, la hace de sección cuadrada para que todo sea con pocos vértices. Se puede controlar el grosor desde mucho grosor, hecho cuadrado, y creo que es sección triangular. Sí, lo hace de sección triangular. Y se le puede elegir también, como veis, meterlo un poquito hacia adentro o totalmente en su sitio. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo de uso de esto. Por ejemplo, vamos a hacer una jaula de pájaro. Vamos a coger una V esfera. Le vamos a poner con muchos menos segmentos. Le vamos a poner 16 segmentos. Y le vamos a poner, por ejemplo, 12 anillos. Vamos a entrar en modo frontal. Esta va a ser la parte de adelante. Voy a entrar en modo transparente y en vértice. Voy a seleccionar toda esta parte de abajo. Perdón, le he dado mal. Suprimir vértice. Vamos a coger, vamos a extruir en Z. Y esta es la forma básica de una jaula esta de pajarito. Pero lo que me gustaría verlo como barrotes, entonces lo voy a hacer con este modificador que teníamos. Voy a añadir el modificador wireframe. Y si lo veis, tenéis la jaula hecha de un tirón, sin necesidad de preocuparnos demasiado. Por supuesto, si no queremos que aparezcan estos de aquí, pues se pueden quitar, se puede hacer lo que queramos, ¿no? Entonces es útil para este tipo de objetos en los cuales se ven barrotes o se ven barras o tal. Se dibuja el objeto, se hace el objeto, se le aplica el modificador wireframe, se le mejora el grosor para que esté a nuestro gusto y ya tenemos hecho nuestro objeto. A la hora de editar, realmente esto funciona como si fuera un solo objeto, lo cual pues puede tener sus ventajas. Por ejemplo, podemos mover esto hacia arriba y darle el aspecto que nosotros queramos a nuestra jaula. Lo he puesto en suave, lo voy a poner en sharp. Para dar este aspecto de jaula. Si yo me salgo de modo edición, he hecho exactamente lo mismo con mi jaula y pues es bastante cómodo. Bueno, vamos al último modificador, que es al skin, que como decía pues es parecido, pero digamos más completo. Se utiliza mucho el skin, se utiliza en modelado orgánico. Bueno, en vista frontal vamos a ver qué es lo que hace el modificador skin. Es que a primera vista pues se parece en el sentido de que quita las caras y dibuja las aristas. Con respecto al modificar, aquí la diferencia principal entre el wireframe y el skin es que en el skin se puede modificar el ancho de los barrotes no para todo el objeto, sino para cada vértice en particular. Para hacer esto entramos en modo edición, le vamos a dar que se vean los vértices y aquí tenemos nuestro original. Primero vamos a seleccionar todos y se hace con control A. Podemos ir hacia adentro, quitamos grosor, hacia afuera aumentamos grosor. Pero como os decía, pues se puede seleccionar uno solo y aumentamos el grosor solo de este vértice, control A de este vértice, no lo quiero en disable. A ver dónde estamos. Vale, pues ya veis que es como más completo de lo que parece. Se puede utilizar, por ejemplo, como os decía, para hacer modelado orgánico. Y en ese caso, pues la forma más simple, por ejemplo, podemos hacer fácilmente una hormiga o podemos hacer fácilmente una araña. Vamos a hacer las patas de la araña, lo que realmente se hace fácil.
Vamos a hacer las patas de una araña, luego le ponemos el cuerpo de la araña, se lo ponemos aparte. Vamos a añadir un plano, que va a ser, digamos, luego las patas de la araña. Lo voy a poner en el origen. Vamos a ponerlo en vista superior. Y a este objeto pues le vamos a añadir un modificador. Le vamos a añadir el modificador Skin. Vamos a coger y vamos a decir que con el W que nos junte todos en un solo vértice. Y vamos a hacer una pata. Le damos a extruir. Y le damos a extruir. En vista frontal, el que lo está haciendo en vista frontal, así que para hacerlo todo voy a coger y esto voy a escalar en I a 0 y lo voy a hacer esto desde vista frontal. Muevo el vértice este para acá y, por ejemplo, pues muevo esto para acá y esto para acá. Y ahora pues le doy grosor a mi gusto. Primero le voy a quitar un poco de grosor a todo. Aquí lo voy a hacer más delgadito y aquí muy delgadito. Aquí tenemos la forma básica de una pata de una araña. Si no nos gusta, porque ya veis que queda muy cuadriculado, pues aquí podemos añadir un modificador Subdivision y tenemos bastante más redondeadita mi pata. Bueno, yo tengo una pata vista superior. Lo que voy a hacer es la muevo aquí, Shift D, duplico, Shift D, duplico, Shift D, duplico, Shift D, giro 180 grados y lo muevo para acá, Shift D, Shift D, Shift D, y fijaros lo rápido que he hecho las patas de la araña. Por supuesto, para que quede un poco mejor, pues las podemos girar un poquito. Seleccionamos esto, giramos. Esta la voy a girar también y la voy a mover un poquito hacia acá. La voy a mover un poquito para acá y la voy a girar. Estoy intentando. Voy a poner ahí. Creía que había deseleccionado. Selecciono y muevo un poquito para acá. Selecciono y muevo un poquito para acá. Aquí tengo más o menos mi forma de las patas. Puedo coger todos estos bordes y subirlo un poquito. Se han quedado quizás demasiado simétricas, pero bueno, se puede modificar. Le voy a hacer algo más, le voy a hacer también las mandíbulas. Para esto duplico este vértice y en vista superior pues le hago así una extrusión para acá y una extrusión para acá. Me está cogiendo, en esto no me está cogiendo, no sé por qué no me está cogiendo el modificador. Lo voy a borrar, estos vértices. Voy a coger este, por tanto, y lo voy a duplicar. Lo voy a girar, voy a poner todo a la misma altura, escalo en Z a 0. Y vamos a darle un poco de forma a la pinza. Control A y ensancho. Ya veis que tengo aquí más o menos la forma. Escalo en Z a 0 para tener, pongo en vista frontal y esto lo pongo más o menos donde lo quería. Lo voy a duplicar, Shift T, Control Z, roto alrededor del eje Y 180 grados para tener la otra mandíbula, y que ya vamos teniendo la parte esta de la araña. Lo que más pesado es, y no merece la pena, es he hecho un mirror para hacer solo media araña, es el cuerpo. Entonces el cuerpo pues lo voy a hacer aparte. Le voy a añadir por ejemplo voy a meter un círculo. El círculo lo voy a hacer de 16 vértices, suficiente. Lo voy a poner en el centro. Entro en edición, roto en X 90 grados, escalo en X. Esto va a ser el cuerpo de la araña. Vamos a ponerlo aquí.
X, voy a escalar un poquito más en Z, un poquito más grueso. Vista frontal, extruyo en Y y escalo. No, me va a salir, esta vez no me va a escalar. Z, escalo en Z un poquito más, extruyo en Y y escalo, 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 extruyo en Y y escalo. Voy a escalar en X un poquito, F. Ahora tenía punto compuesto esto. Va a salir más con aspecto de hormiga que con aspecto de araña. Bueno, da igual. Ya solo que veáis la idea. En esta vista, por ejemplo, extruyo en Y. Voy a escalar en X un poquito. Extruyo en Y. Escalo en X. Escalo en Z. Extruyo en Y. Escalo. Y hago K, ¿no? Bueno. Tengo una especie de bicho así y tal. La ventaja es que ahora yo ya lo que sí tengo un control muy fino es sobre la forma que tengan las patas. Puedo cambiarle la posición de las patas fácilmente. Por ejemplo, pues puedo hacer que esta pata esté un poco más echada para acá, para ir rompiendo un poco la simetría. Esta la puedo echar para acá, esta la puedo echar para acá, esta la puedo echar un poquito, esta un poco para afuera. Ya veis que esto es fácil. Puedo coger estas dos y ir poniendo para adelante, y esta la pongo un poquito para atrás. Esta la voy a poner también, esta la voy a echar para adelante, esta la voy a echar para atrás, esta la voy a sacar un poco, esta la voy a echar para adelante, pero este lo voy a echar un poco más, este lo voy a echar también para adelante, pero este más todavía, y este así. Y bueno, pues podéis ir rompiendo un poco la sensación. Podéis coger estas pinzas, cerrarla un poco más, esta cerrarla un poco más. Bueno, dejarlo un poco a vuestro gusto. Si al final pues le hacemos que todo sea tipo smooth, pues, y le ponemos un material que disimule, bueno, esta parte, para mi gusto lo más feo es el cuerpo, y es porque lo he hecho demasiado. Para que si hago esto, pues necesito coger las patas, los finales de las patas, y bajarlos más para que dé un poco más de sensación. Vale. Bueno. Le ponemos un material negro. A esto también le ponemos el mismo material. Y aquí tenemos una especie entre araña y escarabajo. Me ha salido esta vez. Y le voy a quitar el brillo. Una chispa de brillo no viene mal. La quitina. Bueno, aquí tenemos un bicho hecho con el modificador Skin. Bueno, pues esto va a ser todo por este tutorial. Si lo habéis visto, le hemos dado un repaso prácticamente a casi todos los modificadores de este tipo, que son esencialmente los que son compatibles con Unity. Comentaros que en internet hay varios tutoriales sobre cómo utilizar el modificador Skin para hacer distintos tipos de animales, incluyendo la malla base de algunas personas. Pues aquí lo dejamos.